Bienvenidos a estas charlas de miércoles con sabor a jueves. En estos momentos vamos a dar oportunidad de que podamos ir compartiendo la liga de esta transmisión en nuestras páginas y daremos inicio en breve. Listo. Listo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café. Yo soy Daniel Quetzal y estoy como siempre con Ana Yansin y Aline, las psicólogas que están presentes en estos platicatorios. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que, aparte de ser barista, también es psicólogo, Saba Cerón. Va a estar, vamos a estar hablando el día de hoy sobre la simbología del café en las conversaciones terapéuticas. Entonces, vamos a dar unos segunditos más para terminar de compartir, para que se reúna un poquito más de gente y empezamos el tema. Bien. Listo. Pues comencemos con esto del simbolismo del café. Maestro Sabas, por favor. Bienvenido. Licenciado. ¿Cómo están? Es un placer tenerte en estas charlas y poder compartir contigo un poquito de todo lo que sabes. Y sabiendo que eres experto en terapia y también en café. Y no podíamos tener una sesión que no hablara de café si estos platicatorios son precisamente de eso, terapia y café. Bienvenido, estás en tu casa, ¿sabes? Ni una ni otra, ¿no? No soy experto ni en terapia ni en café, pero decía Aristóteles, somos animales en potencia, entonces no es que sea animal, lo aclaro, ¿no? Pero bueno, siempre estamos en la potencia, en ese camino de, no del expertise, pero sí del conocimiento del aprendizaje, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado. Es precisamente entrando en calor con el tema, pues sumamente simbólico para mí que 3 exalumnos míos hoy me hayan hecho favor de invitarme a este conversatorio, platicatorio, dicen. Platicatorio, para mí, de verdad, es la versión económica de sumamente conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues, adelante. Recordemos el tema que es el simbolismo social del café en la conversación terapéutica, ¿cierto? Cierto. Así es. Y hoy les recuerdo que estoy con 3 terapeutas, ¿no? Que aunque como creo que todavía no se la creen, pero sí, ya son terapeutas, ¿no? Y esto es esencial porque creo que el principal recurso de la psicoterapia es precisamente el discurso, la conversación. Y viene el otro tema, que es el café, que creo ha sido y será un símbolo de cualquier conversación, no solamente la terapéutica, sino de cualquier conversación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues sí, lo hablábamos hace un momento, la carga que se le da al hecho de salir por un café, ¿no? Como lo decías muy bien, se ha vuelto una excusa para relacionarse, se ha vuelto un pretexto para estar en contacto con el otro, para ponerse al tanto, para ponerse al día, para reencuentros, incluso para finales, ¿no? Todo lo que significa ir por un café o una taza de café no tiene límites. Bien, entonces, creo que acá tendríamos que aclarar qué es eso del simbolismo,
¿no? El simbolismo, lo platicábamos hace un momento, es la representación de un fenómeno, de algo real, en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no podemos circunscribir, perdón, la realidad de alguien en un objeto específico, porque como lo decíamos, las realidades son muchas, decía Paul Watzlawick, no hay una realidad, hay realidades, y estas realidades te configuran y a la vez tú estás configurando estas realidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos pensando en la construcción de realidades, estamos pensando también en la construcción y deconstrucción de símbolos constantemente. Esto, por una parte, es maravilloso de la mente humana, del rol social del ser humano. Sin embargo, también puede llegar a ser bastante complicado, bastante confuso, porque entonces vamos a aclarar que el símbolo no es uno y el significado simbólico jamás podrá ser uno. Es decir, mientras que a mí ir a tomar un café puede significar solamente eso, ir a tomar la bebida que se extrae del grano de café, pues para alguien más podría significar, no sé, tener un encuentro con alguien con quien no ha visto, ¿no? El principio de un ligue, el principio de una relación, el final de una relación. ¿Qué tiene que ver entonces el café y la conversación terapéutica? Bueno, pues que la conversación terapéutica se ha convertido en una salida, por así decirlo, rápida de las necesidades que tenemos en este momento la sociedad. Estamos hablando de una sociedad inmediatista en casi todo, ¿cierto? Es decir, queremos que todo nos llegue rápido y expedito. Y entonces, a veces no nos tomamos un tiempo ni siquiera para esto, para platicar, para conversar, para tomar un café. Y entonces pensamos que ir a terapia, de repente se piensa que ir a terapia es un tiempo mal invertido. ¿Para qué voy a terapia? Pues mejor me voy a platicar con mis amigos al café. Exacto. Me funciona mejor. Ustedes como terapeutas, ¿qué me pueden decir de esto? Fíjate que es sumamente importante lo que estás comentando. En la sesión anterior hablábamos un poquito sobre esta parte de ir a terapia y comentábamos justo este punto, que muchas ocasiones se tiene esa falsa idea de que hablar con tu amigo, con tu comadre, con tu vecino, te va a permitir tener o hacer terapia. Sin embargo, también lo comentábamos. Estas charlas que se dan a partir de ir y tomarse un café, de entablar de usar el café como herramienta para poder entablar esta conversación y generar esta catarsis, por supuesto que es terapéutico porque te ayuda a desahogarte, te permite sacar aquello que traes ahí guardado. Sin embargo, el hecho de ir a terapia y de estar con un terapeuta y construir algo que pertenece a los dos es distinto y va un poco más allá. Y bien decías, algo bien importante, o sea, la realidad no va a ser una, el simbolismo no va a ser una, se va a ver tantas realidades como personas existen. Y en este sentido va a haber tantos simbolismos como perspectivas tenga cada persona. Y creo que vale la pena entenderlo para que podamos tratar de comprender un poquito el espacio del otro o lo que el otro me está compartiendo. Bien, entonces el café en ese acto simbólico pues es un pretexto, ¿cierto? No solamente es la bebida. O sea, cuando yo hablo de irse a tomar un café con alguien, seguramente lo que piensas no es voy a tomarme una extracción del grano tostado de la baya del café. ¿Qué es eso básicamente? El café, sí, ¿no? Sin embargo, pues creo que nadie o muy pocos pueden aducir a esta idea. O sea, la realidad es que cuando te dicen o cuando piensas o cuando tú lo dices, voy a tomar un café, voy a platicar con alguien, voy a encontrarme con alguien y a partir de eso voy a generar una interacción. Incluso mucha gente no tiene idea de dónde viene el café, o sea, cree que viene en esos botecitos o en esas bolsas que compras en el súper, o sea, porque representa esto, el encuentro con el otro. E incluso
Y eso es en relación, porque también se le dan muchos simbolismos al café en la mañana, en la tarde, en la noche. Una persona puede tomar un café en la mañana y sentirse energetizado y en la noche no tomarlo porque siente que no va a dormir. Entonces, los simbolismos que se le dan al café en cualquier contexto van a depender de la persona y del contexto completamente. Y hablando en el contexto terapéutico, eh, no es como ir a tomar un café, no se le asemeja, pero eh, nos permite también relacionarnos de la misma forma o de una forma muy cercana, muy íntima. Ir a tomar un café con alguien es una forma de intimar. Ir a terapia con alguien, ir a hacer terapia con alguien, también es una forma de intimar. La terapia es básicamente el contacto entre dos expertos, ¿cierto? Entre el experto en la metodología terapéutica y el experto en sí mismo. En su vida, claro. Entonces, En su vida. Este contacto, este estar yo y tú en una conversación, este tocarnos, pues nos permite generar otras sinergias. Y hablando precisamente de este generar, de esta construcción de realidades, decías algo bien interesante, Dani. Puedo tomar café en la mañana, pero no puedo tomar café en la noche porque no duermo. Y acá viene algo sumamente importante. Fíjense cómo la mente crea realidades de tal manera que entonces pensamos, mucha gente piensa, no me incluyo, que si se toma un café después de las 6 de la tarde, pues ya no duerme. Evidentemente hay reacciones fisiológicas, sin embargo, la realidad de esto es que es una construcción de realidad que se ha hecho de manera social. El café te quita el sueño. ¿Cuál es el café que es el preferido para quitarse el sueño? Así en la mañana, vas en friega al trabajo y entonces te quieres quitar el sueño. ¿Qué te tomas? Un espresso, ¿no? Un shot. Sí. Tiene un sabor intenso, tiene un cuerpo pues, bastante agradable, tiene crema. Y entonces eso, vámonos, te prende. Y acá viene un dato interesante, porque el espresso es uno de los cafés que menos cafeína tiene. Tiene más el Pero el americano. sabor es más intenso, ¿ves? Sí, y entonces ahí hay una correlación directa entre lo cognitivo, ¿sí? Entre lo sensorial y lo que creo de realidades. Es decir, si sabe mucho, entonces seguramente me quita el sueño. El buen café, decían en el pueblo, decía mi familia, es el que sabe muy fuerte, el que sabe muy amargo, el que está muy, muy negro. Sin embargo, bueno, pues la nueva ola del café pues también nos viene a aclarar esta parte y nos dice, no, pues el café tiene que ser evocativo, es decir, una buena taza de café, un café de especialidad, por ejemplo, nos evoca, nos recuerda a sabores como rarísimos, como frutos rojos, como frutos amarillos. Y no es que te estés tomando un limón, ni que te estés comiendo una frambuesa, ¿no? Pero la memoria sensorial, lo que recuerda casi inmediato cuando tú tomas una buena taza de café, es precisamente esos sabores, ¿no? Y esta memoria evocativa, hace rato la mencionabas, Dani, el café sabe a familia. Me gustó mucho esa frase que decías. ¿A qué te referías precisamente? Sí, vamos a completar o complementar más bien un poco lo que decías. Fíjate, se tiene la idea de que el café es un estimulante y en realidad es un veneno que estimula el sistema nervioso, ¿no? Es un metabolito secundario que produce la planta para protegerse y a mayor altura, pues más cafeína, ¿no? Por cuestiones biológicas. Y es una idea que se tiene errónea del café, errónea en un buen sentido. Entonces, desde ahí empieza el simbolismo que se tiene del café y nos vamos pasando a lo que tú dices, ¿no? El probar un expreso me va a quitar el sueño y sí voy a recibir una estimulación, pero no va a ser una directamente a mi sistema nervioso, va a ser una a mis papilas gustativas y se va a traducir de una forma fuerte que me va a hacer levantarme. Entonces, si aprendemos a ver el café desde otras formas, como tú decías, que hay un gusto,
a frutos rojos, también le sumamos el aroma a frutos rojos, entonces ahí ya tenemos una degustación más profunda del café. Incluso hay unas, si buscan en internet, van a buscar unos circulitos que te van marcando ahí los sabores y aromas que te pueden dar. Entonces, ¿cómo es que todo esto puede saber a familia? Cuando yo me tomo un café que tiene tantita canela, a mí me recuerda a mi familia, a mí me sabe a mi familia. Cuando yo me tomo un café con piloncillo, a mí me recuerda a mi familia, ¿no? A eso sabe mi familia, a eso saben mis mañanas allá del pueblito donde soy, antes de irme a la escuela o antes de hacer cualquier cosa, a un café hecho por mi abuela. Ese es el simbolismo que yo le doy. Y que detrás toda la parte técnica, que también es importante si se ve desde otro ángulo. Pero entonces, aunque yo también llevo unos años haciendo café, cuando yo tomo un café allá, toda la parte técnica se queda afuera. Claro. Y le doy otro simbolismo en ese instante. Otro significado. Sí, porque el café no es solo el café, sino es lo que te evoca. No, si cuando te invitan a tomar una taza de café, no vas pensando en qué café voy a pedir. Vas pensando en que vas al encuentro con ese otro alguien que te invitó o que tú invitaste y que van a coincidir en ese momento con el pretexto de la taza de café y que los va a llevar no han ido a una nómadas barra de café, ¿eh? Vayan. Yo sí, yo sí. Es cierto. Disculpen el comercial, pero queda muy bien con el tema. Pero también es lo que te evoca el café, como decía Dani, no solamente es el café, ¿no? Es a lo que me sabe a mí el café cuando yo me lo tomo con mis hermanas, con mi mamá, después de en la sobremesa, después de la comida, con las galletitas, pues me sabe a acompañamiento, me sabe a familia, me sabe a plática, me sabe a risas, me sabe a más cosas que solo el café. Es que viene cargado de todo este simbolismo emocional, pero también de todo el ritual que lleva. O sea, no solamente es que el café aparece por arte de magia, ¿no? Decía algo, Dani, que me pasa a mí también. Yo puedo tomar café estando en la ciudad y en cualquier lado, lo encuentro y me lo tomo y es café. Sin embargo, va a haber cafés que me van a recordar no solamente el estar en mi pueblo, en mi rancho, en casa, sino que me recuerda estar entre los cafetos, el cafetal que tengo al lado de la casa, el proceso de cuando se recolectaba y se ponía a secar en el patio, o sea, el despulparlo, o sea, todo el proceso que conlleva y que yo recordaba que mi abuelo lo hacía con tanto cariño, con tanto esmero, y que él decía mucho que en esos detalles, en ver esos detalles, que si el grano de café es más grande, que si es más pequeño, que si hay que separarlo, o sea, iba el sabor. Y hay cafés que a mí me recuerdan eso, o sea, que a mí me hacen sentirme en casa y que me van a llevar a sentirme cómoda y a recordar esas historias en el rancho, esas historias en los cafetales, porque no solamente es lo que hay dentro de una taza y dónde lo compres, sino el simbolismo o el significado que se le está dando y aquellas connotaciones emocionales que vienen detrás. Podrá haber cafés muy malos que te van a traer recuerdos muy buenos o viceversa, ¿no? Y todo va a depender también desde las percepciones propias. Bien, entonces yo creo que aquí cabe señalar algo importante. Una cosa es el estímulo sensorial, que puede ser o no entrenado. Cuando alguien, recuerdo los primeros eventos que teníamos ahí en la barra, y entonces decíamos, este café sabe a frutos amarillos maduros. Se nos quedan viendo con una cara de, ¿cuántos fumaron algo además de tomar café, verdad? Pero no, es decir, fue solamente la educación que se le da al paladar para poder distinguir esos sabores, que ciertamente es evocativo, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a entrenar cierta parte de tu ser hacia algún estímulo, evidentemente el simbolismo y la construcción de esa realidad va a ser completamente diferente, incluso siendo el mismo estímulo. Es decir, cuando alguien hablaba de la psicoterapia, cuando yo estaba quizás en tercero o cuarto semestre, que fue hace 3 años, yo recuerdo que lo primero que venía a mi mente era un diván,
¿no? Tuve mucha influencia de maestros muy queridos psicoanalistas, que para mí eso era lo esencial en la terapia, ¿no? El diván. Sin embargo, bueno, pues ya después con la formación, la realidad es que hoy el diván para mí es un bonito adorno, ¿sí? Pero esto tiene que ver, insisto, con las propias experiencias que vamos generando. La conversación terapéutica también es eso, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama consenso social, que es cuando tú quieres escuchar un consejo determinado, buscas a una persona determinada. Es decir, yo al rato me quiero ir de fiesta y entonces no estoy seguro si hacerlo o no porque ya soy un hombre de familia. Le voy a hablar a alguno de mis amigos que me permita generarme aprobación, que me diga, sí, pues vámonos, ¿no? No le voy a hablar al otro que me diga, no, pues está cabrón, o sea, no te vayas porque ya tienes familia, aparte entre semana, ¿no? Y mañana trabajas. Entonces, creo que esa construcción, esa experienciación de la propia realidad, pues tiene que ver con las vivencias de uno mismo. La construcción de símbolos siempre va a ser mutable, nunca es fija. ¿Sale? El simbolismo que le damos a cada uno de los estímulos que hoy tenemos en nuestra vida tiene que ver con la vivencia propia y no con el estímulo en sí mismo. Hace rato que platicábamos, hablaban del café en el funeral, ¿no? Hay un sabor muy específico de los cafés de funeral, sobre todo de pueblo, los que estén los que nos vean y son de pueblo, de familia de pueblo, lo sabrán. O sea, cuando está el cuerpo presente, cuando está la velación, se prepara café en casa para compartirles a los invitados. Ese café, se los puedo asegurar, tiene un sabor sumamente específico. Sí. ¿Cierto? Un sabor que no lo va a tener el mejor grano del café, ni el peor. Y depende mucho de cómo estés vivenciando ese duelo. Ahora bien, hay ciertos estímulos que se pueden relacionar con vivencias que pueden resultar en algunos momentos negativos, o que pueden resultar no negativos, más bien desagradables. ¿Sí? ¿Qué sucede si una persona muy querida para ti pues te tronó en el café y tomándote un riquísimo café? Seguramente ese estímulo va a estar presente ya en tu psique y entonces va a ser complicado que disfrutes igual, ¿no? Entonces, sí les sugiero, nunca vayan al café a terminar a alguien o a terminar con alguien porque se van a arruinar el gusto. Sí, menos anómadas. Menos anómadas a terminar con alguien. Recibimos solamente experiencias agradables, ¿no? Claro, y fíjate, tú eres barista, tal cual. No. Yo me formé en otra parte que se llama como brewista. Brew bar, ¿no? Sí, brew bar solamente. Ajá. Pero bueno. Pero vaya, elaboras café. En la barra, sí. Sabes de café. ¿Sabes? Recordarás. Un café, entonces. Recordarás dos situaciones que hoy nos van a permitir evaluar un simbolismo muy profundo que se tiene sobre el café en las personas que se dedican completamente a este mundo. El primero, un bar de café que decía un letrero muy grande afuera: el buen café no necesita azúcar, el mal café no la merece. La merece. Ese es uno. Y una vez te encontré justamente fuera de Nómadas y yo llevaba un café del Oxxo y me regañaste. Me dijiste, ¿cómo es posible que estés tomando eso? Sí, sí. Y te pregunté, ¿cuántos años llevas haciendo café? Y me dijiste, no, pues menos de un año. ¿Recuerdas qué te respondí yo? Que llevas más de 12. Sí, ¿no? Más de 12 años haciendo café. Dije, algún día vas a entender que todo el café merece ser tomado. ¿Por qué? Porque no hablaba de un café de especialidad. No sé. Y este es un problema muy, muy frecuente, problema entre comillas,
que hay entre personas que hacen café de forma más especializada. Yo no me considero uno. El mal café no merece azúcar, el mal café no merece ser tomado, el mal café no merece ser café. Y ese es un simbolismo muy fuerte que se tiende. Hay más que por el café en sí mismo, por la preparación, a mí me pega mucho en la trazabilidad. Es decir, el café que encontramos de manera comercial en muchos lados, en Oxxo, en algunas tiendas de cadena, es un café mal habido. Es decir, es un café que al productor se le paga de 5 a 10 pesos el kilo. Sí, el kilo. Ajá. O sea, matan literalmente al productor en la venta de su producto. A mí eso es lo que hoy sí te puedo decir, éticamente, recordemos que la ética es personal, éticamente no me permite ya ni siquiera disfrutar, y si puedo, evitar completamente ese tipo de café, no solamente por la calidad del café, o sea, te puedo decir, he tomado cafés peores que los del Oxxo, sin embargo, no es precisamente el café o... no es el más adecuado. En taza. Más bien es la historia. Y venimos aquí precisamente recordando el simbolismo. Claro, ¿no? historias. Claro. Para mí es muy simbólico que el productor del café, como decía Ana, que lo hace de verdad con tanto esmero, que es el sostén de su familia, que es tradición, que es economía. Claro. Que alguien venga a comprar, digo, tú lo sabrás, Ana, sí. A comprarte un kilo de café en 3 pesos, valga la expresión, es una mentada de madre al esfuerzo. Fíjate, ahora que lo mencionas, ha habido temporadas en las que mi familia, bueno, sobre todo cuando vivía mi abuelo, que decían, sabes que este año el café está muy barato, no lo voy a vender, lo voy a guardar y veremos si más adelante o el siguiente año sube un poco, porque acabas de decir algo bien importante, o sea, es el esfuerzo no solamente de un productor, sino de otras familias que están apoyando en la recolección y que tiene que ser en determinados tiempos o se pasa y que tienes que estar cuidando qué tipo de secado le vas a dar, si va a ser... o sea, todo el proceso como tal, yo no soy experta en café, o sea, a mí me gusta, pese a que crecí ahí, no me he dedicado a eso. Sin embargo, ahora que mi abuelo no está, ahora que no está como esa persona que se encargaba de esos detalles y lo veo más de cerca y ves el tiempo que se lleva, quizá lo que puedas invertir, pero sobre todo el tiempo y que recolectas muy poco café y que te invertiste mucho tomando en cuenta el tiempo y demás, y que además te lo quieren pagar baratísimo, dices, no inventes, o sea, mejor en nuestro caso, ¿no? Y porque además no es como nuestro sustento, decimos, claro, se queda para consumo propio. Pero esto que mencionabas es muy cierto, o sea, ¿qué pasa con aquellos productores, con aquellas familias que sí se sostienen de eso? Han tenido que malbaratar su producto, han tenido que omitir algunos pasos en el proceso que también disminuye la calidad. ¿Y por qué lo han tenido que hacer? Porque si no ya no es redituable. O sea, y esto es muy cierto, o sea, es muy triste ver cómo han aplastado todo este proceso, que es todo un ritual y que se está haciendo de lado. Y cómo ahí el simbolismo para cada quien del café es completamente diferente, porque acá ya no solamente es el sabor a familia, sino que ya también es el sustento de la familia. Ya deja de ser café para ser más allá de un café, porque también es trabajo, porque también es arte, porque también es tradición, porque es conocimiento, porque es el sustento de la familia. Sabes, yo creo que cuando estás en la cadena, en cualquier eslabón de la cadena, en este caso de la producción del café y venta, híjole, hay que tener mucha ética precisamente con esto, porque las personas invierten no su tiempo, invierten su vida, invierten a su familia, invierten sus recursos, sus conocimientos, ¿no? Creo que eso es algo bien importante que viene con esta tercera hora del café, ¿no? El respeto irrestricto al productor del café.
Hay que respetarle, pero para poder respetarle hay que conocer. Hace rato les decía, los simbolismos cambian, ¿sí? Y yo espero que después de esta charla tengan claro eso, ¿no? El café que compro no solamente se lo compro al cuate de la esquina, o sea, no se lo compro a Obrera, se lo están comprando a familias enteras, a comunidades enteras que tienen como sustento esta maravillosa semilla. Y que por conveniencia de algunos particulares, pues de repente se vuelve en una burla, en una bicoca, lo que se les da al productor, ¿no? Esto es, insisto, esencial. Y no solamente en el café, o sea, yo creo que estando en el eslabón de cualquier situación productiva, en su caso, por ejemplo, y hablo de su caso porque yo tiene rato que no hago psicoterapia, pero cuando yo hago psicoterapia, cuando tú haces psicoterapia, no solamente haces una conversación de café, haces una conversación especializada con una metodología específica, utilizando técnicas, tácticas y estrategias que te permitan generar un cambio positivo en el otro, que te permitan tocar al otro de manera positiva, que te permitan acompañarle a un proceso. Y en este acompañamiento, en esta conversación especializada, digámoslo, viene detrás muchísimas cosas. Viene detrás, por lo menos, a los que yo considero terapeutas, 4 años y medio de licenciatura, por lo menos. Viene detrás una especialización o un posgrado, viene detrás un entrenamiento, viene detrás horas y horas y horas de estar leyendo, viene detrás un gasto impresionante en bibliografía, en pagar a páginas para que puedas bajar artículos interesantes, en estarte preparando constantemente. Y entonces también hay que ver la trazabilidad de la psicoterapia. En no terapia nada más falta. Y les platico lo que dije en un primer momento. Solamente considero terapeutas a los que han cursado la carrera de psicología o alguna en ciencias de la salud y que tengan una preparación específica en psicoterapia. Siempre lo he dicho, digo, ustedes me conocen, así lo dije en clase, así lo digo siempre en conversaciones. Hoy que tengo este foro también lo digo. Los psicoterapeutas son personas entrenadas específicamente en psicoterapia, en cualquiera de los modelos. No son personas que tomaron un par de cursos y hoy piensan que por hablar lindo son psicoterapeutas. No. Esos son... Que por decirte que le eches ganas. Sí, claro. Sí. Si tú no entiendes el fenómeno psicológico que tiene o que está cursando la otra persona, evidentemente vas a simplificar esta estupidez de échale ganas, ¿no? Échale ganas. Ayer leía de verdad, una tremenda barbaridad con respecto a la ansiedad, que decía es tu cuerpo anunciándote que aquí está. Entonces debes de estar agradecido con la ansiedad. Creo que no tienen la menor idea de qué es una crisis de ansiedad en una persona, de lo angustiante que puede ser pasar una crisis de ansiedad. Y esta simplificación, este simbolismo mal entendido, en este caso de los trastornos, pues nos lleva a generar también realidades bizarras, en donde un cuate con 3, 4, 5 meses de un cursito viene y te diga, si tú puedes, tú quieres, ¿verdad? Decrétalo. Lo que deseas, decrétalo, ¿no? Pídelo, tú nada más pídelo, y si estás así es porque quieres. A ver, no. El universo te lo dará. Y hay que entender, y creo que los psicólogos estamos preparados para esto, para entender el simbolismo, la construcción de la realidad que se genera cuando existe una problemática. Para no ponerle apodos de psicopatología, ¿no? Pero puede ser cualquiera. Si hablamos de una depresión, de un trastorno de ansiedad generalizado, si hablamos de algún trastorno psicosomático, hay sufrimiento. Hay sufrimiento porque la persona entonces genera una realidad también que, aguas, es real. Hace algunos meses platicaba con alguien y me decía, es que el trastorno del dolor, entonces, como no se siente o como no está localizado físicamente o fisiológicamente, quiere decir que no es real. No, o sea, sí es real. Es real porque la persona ha generado esa realidad. Eso es lo que hay que entender del simbolismo.
los simbolismos se generan, pero no solamente se generan, se apropian y se asocian. Y esa asociación genera también respuestas fisiológicas. Hay algo que yo siempre les insistía mucho en la universidad, que sigo insistiendo mucho en la práctica profesional, y es que cualquier patología tiene que ser tripartita, tiene que ser biológica, psicológica y social. Si no existen estos tres elementos, no existe la patología, pero siempre existen. Creo que tenemos que despegarnos un poco del modelo médico-biológico en donde pensamos que una enfermedad, porque también he visto este argumento, ¿no? La depresión es solamente una reacción química cerebral. No, no solamente es eso. Es una distorsión de la percepción de la realidad. ¿Sí? Si nosotros logramos entender que el simbolismo juega un papel fundamental en la cognición y en la conducta, evidentemente, vamos a poder entender y vamos a poder acompañar correctamente a las personas que así nos los pidan como terapeutas. No solamente en una conversación con un cafecito, digo que no está mal, ¿no? Y más si se lo echan en nómadas. No es cierto, no. No está mal, no está mal escuchar, no está mal. Digo, yo soy psicólogo, tiene años que me formé en esta bella profesión, tiene años que hice la maestría. Sin embargo, yo sigo saliendo con mis amigos al café a escuchar, a hablar y también a ser escuchado, a que me hablen y a pedir un consejo. O sea, no está peleado uno con otro, eso es bien importante decirlo, ¿no? El tomar un café, el tomar un consejo de alguien, el estar conversando con alguien, no está peleado con ir a terapia. La psicoterapia... Son procesos separados. ¿No? Claro, completamente, ¿no? Uno es un proceso social lleno de significados y el otro es un proceso, puede ser clínico, puede ser filosófico, puede ser de otras índoles, ¿no? Laboral incluso, pero son procesos diferentes, por eso no están peleados. Y no es que aquí estemos diciendo que no sea funcional, lo hablábamos la sesión pasada, ¿no? Ayuda, te permite explorarte, te permite expresarte, te permite ser escuchado. La diferencia es toda la teoría y práctica que sustenta un proceso terapéutico, un hacer terapia. Entonces, también la simbología que se tiene de la terapia o la definición que se tiene de la terapia a veces es muy ambigua, a veces es muy variada, a veces es muy tachada incluso, y también eso afecta a que se prefiera ir a pedir un consejo o a ir a un proceso de coaching o a ir a un proceso de Reiki o a ir a un proceso de espiritista, ¿cómo se llaman? Los que hacen chamanes, todos esos que tienen otras funciones, a ir a un proceso terapéutico. Entonces, la idea que se tiene de asistir a terapia está muy relacionada con lo que mencionabas hace rato, ¿sabes? A la parte clínica, a la parte psiquiátrica, a la parte que es para locos, y cuando la palabra loco ni siquiera entra dentro del vocabulario de la psicología, no existe, o viene de locos, de luna, de lunático, no tiene nada que ver con la ciencia o con la filosofía o con la sociología, donde pudiera entrar un poco más el concepto de terapia psicológica. Fíjate que en este sentido mencionan algo que me parece muy importante y que a veces la gente no lo ve. Asumen que por tener ya la formación como psicoterapeuta o como psicólogo, ya tienes tu vida resuelta. Asumen que ya no vas a cometer equivocaciones, asumen que no vas a sufrir, que no puedes tener alguna crisis de ansiedad o depresión, asumen que vas a hacer todo de manera perfecta. Incluso vienen estos comentarios, ¿y eso que eres psicólogo? O sea, no se dan cuenta que pues eres profesionista en medida que estás ejerciendo, pero jamás dejas de ser humano. Y tú lo mencionabas de una manera muy bonita, o sea, te has formado, tienes esta preparación, este entrenamiento, pero eso no quita el que sigas saliendo con tus amistades, el que sigas pidiendo el consejito de vez en cuando, el que quieras simplemente que alguien te escuche y que te dé por tu lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O al contrario, ¿no? Que te dé tu regañada, no sé. O sea, pero vaya, que entender
que el hecho de que tengas esta profesión y esta formación no significa que dejes de ser humano y que no necesites de esta sociabilización que bien comentaba Dani hace un momento. O sea, la terapia como tal va a permitir un encuentro consigo mismo, este crecimiento. Aline lo decía de una manera muy bonita, el alumbrar aquellas zonas que tienen poca luz, aquellas zonas oscuras de sí mismo. Eso se podría malinterpretar, Ana, pero sí. Sí. No es cierto. Aline, yo creo que no está bien que digas eso aquí, sí, pero perdón, bueno, es que está bien. sí se puede malinterpretar. No, sigan. El cafecito pues te permite esta convivencia, ¿no? Esta sociabilización y de alguna manera la catarsis que muchas veces se busca y que encuentras con los amigos, ¿no? Sí, es que ahí, yo creo, perdón. no, sí, es que ahí se está hablando precisamente, Ana, estás hablando del simbolismo, pero ahora del psicoterapeuta y también de la terapia psicológica, o sea, cómo tenemos formada esta idea de lo que es la terapia y de lo que debería de ser el psicoterapeuta, ¿no? Porque en esta idea de que como él ya lo sabe todo, ya tendría que saber solucionar solo sus problemas, ¿no? Por así llamarlo. Cuando esto solamente, repito, es una idea que se tiene, es el simbolismo que se tiene del psicoterapeuta, pero como lo decías, Ana, no dejamos de ser en ningún momento seres humanos, pero nada más estamos en la formación, en el aprender todos los días esta hermosa, esta bonita profesión que a mí me gusta muchísimo. Claro, y es tan ridículo eso como pensar que un médico nunca se enferma, ¿no? Exacto. Exacto, ¿no? Cuando dicen, ¿por qué te enojas? Eres psicólogo. Bueno, estudiar psicología nos ayuda a ver que enojarse es un proceso natural, biológico, social y emocional, que no es algo que se puede evitar. Claro, ¿No? Entonces, ¿por qué me enojo? Vaya, pues porque estoy preparado en todos los sentidos para enojarme. Claro. Como lo decías, es ilógico pensar que un médico no se enferma, que un contador no tiene deudas, que un maestro no sabe cosas, ¿no? Yo creo que los simbolismos, digo, están presentes siempre, las representaciones sociales de muchos fenómenos se dan, pero también, insisto, van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy creo que tenemos una mayor apertura a la psicoterapia, con ciertas, con ciertas vicisitudes, porque esta apertura a la psicoterapia también abre la puerta a muchos charlatanes, ¿no? Entonces, como psicólogos en formación, como personas interesadas en la ciencia, como personas interesadas en lo correcto, creo que tenemos la labor, tenemos una titánica tarea para también compartir esto a las personas, que cambien esas realidades con respecto a la psicoterapia, con respecto al psicólogo, con respecto al café, ¿no? Con respecto a tantas cosas que hoy nos atañen. Parte esencial del saber algo es poderlo compartir. Alguna vez alguien me decía, ¿por qué te gusta la docencia? ¿Pagan bien? Pues no, ¿no? Además. Pero no es el pago económico, ¿no? O sea, el hecho de poder compartir con personas como ustedes, con personas como los chicos, con tantos chicos que he estado en contacto a lo largo de mi carrera, te abre la posibilidad de también aprender, te abre la posibilidad de ser responsable con ese conocimiento y compartirlo, no quedártelo, no ser egoísta con ese conocimiento. Entonces, bueno, ya para cerrar, creo que me voy con eso, ¿no? Las realidades sociales se van construyendo y deconstruyendo cada día y pues bueno, pues en el camino andamos. O sea, es bien importante, insisto, que con lo poco o mucho que podamos atender y entender, podamos compartirlo, ¿no? Hoy para mí fue bastante agradable compartir estos minutos con ustedes. Les agradezco profundamente la invitación y pues bueno, estoy a la orden. ¿Vale? Tabas, es una delicia siempre escucharte y creo que es buen momento para que Dani nos apoye dando lectura a algunos comentarios que están en la transmisión y creo que
son nutricios y pueden aportar algo a esta charla. Y pues vayan a Claro. Nómadas. Y vayan sí, a claro. Vayan a Nómadas. Ahorita das la Lo que dirección. quieran en la barra de Ahorita café. das la dirección. Claro que sí. Bien, yo me quiero despedir hoy con la frase de Giuseppe Verdi, que dice, el café es un bálsamo para el corazón y el espíritu. Y en los comentarios tenemos bastantes de Daniel Derek, que los psicólogos se asumen que no deben contribuir en temas políticos o que causen polémica. Te mandan muchos saludos, Sabas, por cierto. Más saludos para ti. Hacen un comentario a Ed David sobre el diván, que dice, el diván sirve más para que el analista se esconda, para que el paciente se recueste. Pues ya pasó de moda el diván. Yo la verdad nunca he ido, ¿no? Un proceso de psicoanálisis, pero tengo entendido que ya no está tan presente. Sí, ahí sí no. La verdad es que no. Aquí hacen unos comentarios sobre el café, que es un ritual, ¿no? Desde el proceso, desde recolectarlo hasta el tostarlo, claro. Y hay infinidad de técnicas de cultivo, de cosecha, de tostado, de secado, de formas de prepararlo. Un café va a depender muchísimo de cómo fue cultivado, cómo fue tostado, cómo fue procesado, cómo fue preparado por el barista o por la persona para que te dé un reflejo en taza o para que te dé cierta acidez o para que te dé ciertas tonalidades diferentes, ¿no? Un consejo, si quieren empezar, que a mí me dieron hace muchos años y no tienes la conciencia de todos los sabores que te puede transmitir, es ¿qué color te recuerda el café? Si yo tomo una taza de café, ¿qué color viene a mi mente? ¿No? Y es un buen consejo para empezar e ir asociando con nuevas formas de interpretar el café, porque después de eso le puedes dar un significado como un palo de rosa, como un cítricos, como frutos rojos, etc. Y pues básicamente son los comentarios. Saludos a Chuchín también. Piden la dirección de Nómadas, por favor. Claro. Es en Arista 102F, Colonia Centro, Pachuca, aquí en Pachuca, Hidalgo, muy cerca de la Universidad Humanista y de la Iglesia de San Francisco. Los esperamos por ahí de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y a las degustaciones que están haciendo. Y también estamos constantemente haciendo algunos eventos. Me gustaría mucho, y aprovechando el foro, pues que en algún momento fueran a hacer este platicorio allá en la barra. Sí. Los esperamos, sí, ¿no? Platicatorio, sí, claro, estaría perfecto. Vamos a hacer platicatorios a donde nos inviten. Sí, estaría buenísimo. Yo ya pedí mano, entonces en la barra va a ser el primer lugar, ¿eh? Claro que sí. Va. Me late. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, manténganse a salvo, cuídense mucho. Bye. Un abrazo a la distancia, que estén muy bien. Igual, bye.